Hola, buenas tardes, desde aquí desde Buenos Aires. Abrázame Poesía inaugura hoy en esta tarde una entrevista con el integrante de un grupo de trabajo en el área artística que me ha interesado particularmente por su profundo contacto con la poesía. Siempre recordemos que, aunque el título de este programa está relacionado con la poesía, sus formas pueden ser variadas. Así que agradezco mucho a Thomas Bradley que está aquí con nosotros, que es uno de las personas que integran el grupo que dirige el teatro Hasta Trilce. Y además creo que, no sé si Buenos Aires es el único teatro, por lo menos independiente, que tiene relación con el nombre de un poeta o de un poema. Sí, bueno, gracias por el convite, Silvia, por empezar. Creo que teatro, sí, que yo sepa por lo menos sí. Creo que sí, ¿no? Nosotros queríamos aprovechar mucho el tema de, o sea, el lugar, uno de los primeros nombres que barajamos antes de ponerlo, de llamarlo Trilce era La Rosa de Harina por otro poema de León Felipe, justamente. Ajá, Ese poema, bueno, nos pareció después que era un nombre que iba mucho para una panadería y fuimos buscando componer otra cosa. sí. Y le tomamos el nombre de Trilce como un homenaje al libro Trilce que siempre nos pareció, al poeta también y particularmente a ese poema Trilce que no formaba parte original del libro, y que tiene esa frase de hay un lugar que yo me sé en este mundo nada menos a donde nunca llegaremos, y la idea de llamarlo Hasta Trilce era como titular, darle al lugar un nombre, una consigna imposible de realizar, en algún sentido, de ir hacia un lugar al que se sabe que no se puede llegar, pero que al mismo tiempo no hay que abandonar o renunciar la búsqueda, que entendemos que es una consigna, digamos, como para resolver el gran problema de la posmodernidad, que es, digamos, si se quiere, es nuestro némesis Claro. como grupo de trabajo en todo sentido. Así que nos pusimos esta consigna de trabajar en el plano de lo cultural, entendiendo una práctica que no tiene una teleología, no concibe que va hacia un lugar concreto, sino que el andar mismo es el fin y el propósito. Así que sí, es un triple o cuádruple homenaje y al mismo tiempo que imponerse una conducta para cómo entender el quehacer cultural. Bueno, en realidad el andar que ustedes proponen es como un andar en red, porque realmente los temas que tratan referentes a la literatura, a la filosofía, al teatro, a la música, a la metafísica, nombran en algún momento en su página, es como andar en red, conectados por vasos comunicantes unos con otros en diferentes áreas, ¿no? Y dicen en un momento para crear un artista con ciertas características. Y eso también es una propuesta bastante novedosa porque generalmente los teatreros nos dedicamos al teatro, los músicos a la música. Ustedes están intentando, trabajando el proceso de unir para ir a ese no lugar, ¿no es cierto? Que puede ser, de hecho la palabra trilce todavía no se sabe muy bien por qué le ha puesto ese nombre. Pero es interesante esto que ustedes proponen, lo plural de las temáticas y de las acciones, porque además también tienen una participaciones políticas o se han definido políticamente, cosa también que el teatro independiente de los últimos 40 años tampoco se veía con mucha claridad, ¿no es cierto? Que tal vez nuestro teatro nacional nació con una identificación Claro. política y luego eso se perdió. ¿Cómo crees, cómo es el cómo? ¿Cómo trabajan ustedes esta pluralidad de áreas que se resumen en la poesía? Porque la poesía es unión, ¿no? En un punto de lo que no se une en la realidad. ¿Cómo trabajan? ¿Cómo se proponen? La gente trae proyectos y ustedes los aceptan. Ustedes tienen un, un proyecto para el año y lo hacen. Van esperando propuestas. ¿Cómo es que lo hacen? ¿Cómo? Y en la práctica en sí, nosotros, la verdad que hay mucho con lo que empezamos pensando que era la cosa, digamos, el medio cultural y también los actores culturales y después también ir aprendiendo, por un lado, las cosas tal cual nos fueron dadas o tal cual era el medio en el momento en que nosotros entramos y al mismo tiempo que reconocerlo tal cual es, o en la medida que uno que puede conocer algo, pero después también entender de todo aquello que tiene, qué es lo que uno quiere que termine siendo, colaborar en modificarlo. Este, Hay una visión, si se quiere, una concepción del estar en el mundo y sobre todo del hacerlo cultural que nos interesa
mucho, que es la visión que el poeta tremendo Walt Whitman tiene, digamos, que es una visión completa y sobre todo de la actividad cultural, sea la que fuere, y no necesariamente solamente la artística, sino la actividad cultural ampliamente entendida como constituyente de mundo, es decir, hacia el mundo. De la misma manera que la actividad legislativa hace el mundo de cierta manera y colabora en hacerlo, y la actividad política también, la jurídica, y todas las personas en el mundo, en la medida en la que están y están comprometidos, lo van conformando, la actividad cultural lo hace. Ahora puede hacerlo o puede hacerlo, digamos, porque no puede evitar, sino cualquier cosa que se ponga en cartelera que alguien vaya a ver, termina configurando de alguna mínima manera el mundo. Ahora también se lo puede hacer viendo de ejercer a todo lo que uno pueda esa posibilidad, esa potencia que podría llegar a tener el actor cultural y la actividad cultural. Nosotros sabemos que somos un espacio cultural más entre los muchísimos espacios culturales independientes que hay en la Ciudad de Buenos Aires, pero nos interesa muchísimo ver de empoderar una visión, una práctica y una manera de entenderla. Y que eso significa, por supuesto, primero poder hacerla y que se sostenga y que exista, y después también ir trabajando la idea de convencer a los actores culturales, a los espacios culturales, de que es necesario configurar un discurso, no homogéneo, por supuesto, pero un discurso en contra de lo oficial. Que eso es una dinámica, una ética que no se debe perder, porque lo independiente se define en tanto discute la hegemonía de lo oficial, que es la hegemonía de muchas otras cosas. Ahora, no se puede constituir desde la dispersión absoluta y desde la idea de que cada espacio cultural es una isla que tiene su poética propia, que niegue cualquier otra poética y demás. Y entendemos que eso puede aparecer como muy rico y en algún sentido es como el gran paisaje posmoderno, y puede serlo en algún sentido, pero también es cierto que no puede constituir desde esa dispersión. Que la gran fragmentación del discurso cultural independiente tiene también un problema al no haber podido parir poéticas más globales, como se puede decir. La poética de lo surreal no anulaba los estilos de los poetas surrealistas, pero todos suscriben a una manera o a ciertas formas de llamar las cosas, y son algunas. Nosotros creemos que es importante no volver, no creemos en ningún tipo de retorno, pero sí ver de cómo se configura ese género de poética. Y esa poética también tiene que ver en la práctica. Ahora, ¿cómo se hace eso en la práctica? Si uno reconoce que la inquietud de uno va a ser en la filosofía, en la política, en la literatura, en el teatro, en la música, en la programación, y al mismo tiempo tiene que poder hacerlo solventable económicamente, nosotros partimos de empezar a reconocer el medio y reconocer que la práctica es, aparece algo, por ejemplo una propuesta de una obra de teatro. Nosotros privilegiamos mucho la coproducción. Entonces, buscar de que se nos admita en el productor o en el actor cultural la posibilidad de influir de una manera u otra. A veces se puede hacer solamente dando una mano económicamente, producción, a veces solamente pidiendo o buscando, discutiendo algo, si es un texto, si lo que sea, y viendo de configurar y de hacer jugar el poder que un espacio cultural puede tener, porque es poder concebido de una manera distinta de la político, pero que es un tipo de poder, y que no queremos funcionar solamente como gestores de que por acá venga una cosa, la presentan y se van, sino de ver de organizarlo todo, lo que uno puede organizar para empoderarlo y que efectivamente vaya configurando un discurso. Nosotros hacerlo a nivel local, lo personal, en nuestro espacio, buscando en realidad que sea una práctica que pueda irradiar hacia otros. ¿Cómo? Respecto al origen de la pregunta, realmente, si supiéramos que si fuera una metodología es cruzar una brújula, un norte bastante claro con lo que es la práctica, es buscar de que el actor cultural y el espacio cultural y la disciplina se conviertan y sean vistas y tengan un ejercicio como constituyente de mundo y llevarlo lo más lejos posible, pero al mismo tiempo reconocer el actor cultural que se tiene enfrente, con el que se está trabajando, y en vez de parir discursos mesiánicos, digamos, o manifiestos que puedan articular de una práctica, reconocer lo que hay, para después en la práctica ir viendo, no con una ruta pretrazada que uno tenga, sino hacia dónde se puede llegar con lo que está viendo. En ese sentido es bastante, como es una suma de colectivos que venían existiendo de antemano, se fueron sumando prácticas y esos saber haceres que uno de los que es difícil dar cuenta de cómo es que funcionan, pero que con el tiempo y con bastante traqueteo fuimos pudiendo consolidar, me parece, en un quehacer más o menos confiable.
Comprendo. Como poeta, ¿cómo ves el panorama en este aspecto, por lo menos en esta ciudad, no diría en el país, pero con respecto a los movimientos poéticos, a la poesía? ¿Hay movimientos poéticos? ¿Hay poetas individuales? ¿Hay poetas con sus editoriales? ¿No sé, el mundo de la editorial independiente ha crecido mucho en los últimos 10, 15 años y entonces vuelven a quedar como aislados con sus editoriales? ¿Hay colectivos de poetas? Los poetas más callejeros, el rap poético que algunos critican tanto, ¿es un movimiento o es un conjunto? Yo veo, hace un tiempo era mucho era de la idea de que No sé si se escucha bien esto. hace un tiempo era de la idea de que la literatura, ampliamente entendida, y la poesía en particular, eran disciplinas por las que uno a veces ve épocas concretas. Entiendo yo que el siglo XX, la disciplina del siglo XX fue en un primer momento la literatura y el cine, digamos, y que eran disciplinas que podían contener en el mundo que se estaba dando y que se está dando en algún sentido. Por ejemplo, en la medida en la que valga, o que tenga algún sentido o importancia, yo personalmente me formé o intenté formarme para la literatura ampliamente entendido, con un interés particular en la poesía. Llegó un momento en el que yo personalmente empecé a ver la dificultad de que la poesía, concretamente entendida, pudiera contener el mundo tal cual se daba una vez que cayó el relato moderno. Encontraba ese problema, de que yo no encontraba ni siquiera referentes que pudieran dar cuenta y que de repente el espíritu de la época había mudado a otras disciplinas, o que la podían trabajar mejor, particularmente la música y el cine, y que la literatura, la filosofía, más podían ser buenos afluentes y empoderar y llevar todas las herramientas que tenían y conocerles para hacer ricas esas experiencias. Ahora, de un tiempo para acá empecé a mudar esa opinión en varios aspectos. Yo entiendo que hoy en día la poesía, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, es un género muy militado, no sé si demasiado leído, Sí. pero muy militado por los actores concretos que hay editoriales que se dedican específicamente a la poesía y específicamente a autores noveles o inéditos, y que hay, digamos, corrientes que trabajan y que de la mano de otros fenómenos paralelos que se están dando, esta cuarta ola del feminismo, las nuevas corrientes, digamos, urbanas de música, como mencionabas, el rap, el trap, el hip hop, hasta cierta manera de descabalgar la literatura que se está dando con muchachos como la Hackis y como otro, no me acuerdo el nombre, digo, están de repente trabajando de un aspecto dado. Empiezo a ver que empieza a haber una posibilidad nueva de reconcebir la literatura, al mismo tiempo de aceptar que en realidad la gente no es que no lee. En realidad la gente es probable que hoy lea bastante más que antes, en la medida que uno conciba el leer no solamente como leer libros, sino que la literatura, en tanto palabra escrita y en tanto pensamiento sobre cómo se expresa una idea, tanto en las inquietudes que tienen los publicistas, como que se tiene a la hora de pensar hasta en WhatsApp y en Internet y demás, no es una disciplina que esté en sus cuestiones, que ha mudado absolutamente sus formas, y a veces los actores que venimos formados en cierta manera de concebirla, nos cuesta ver literatura donde uno pensaría que hay solamente letras, pero que no me parece, digamos, tenía una opinión que viene siendo hackeada en el último año y medio, personalmente, sobre el uso, la actualidad de la literatura, las posibilidades de la literatura de contener el mundo, de interpelarlo desde esa disciplina. Toda vez que, por supuesto, uno esté dispuesto a aceptar lo mucho que ha cambiado y lo mucho que debe empezar a despabilarse para captar las formas de correr que tiene que tener. Exacto. En ese sentido creo que es potencialmente poderoso, que es poderoso, pero que obliga al actor cultural a autoconcebirse de una manera distinta, nueva, y a ser bastante poco piadoso consigo mismo. Sí. Vamos a hacer un acercamiento a la poesía con este poema que a mí también me ha gustado mucho de Vallejo, que acompañó el nacimiento del espacio de ustedes, que vos lo has nombrado, y que has nombrado una particularidad del poema que los ayuda a continuar en el camino, este lugar impreciso. Queremos hacer una grabación.
Hay un lugar que yo me sé en este mundo, nada menos, a donde nunca llegaremos, donde aun si nuestro pie llegase a dar por un instante, será en verdad como no estarse. En ese sitio que se ve a cada rato en esta vida, andando de uno en fila. Más acá de mí mismo y de mi par de yemas, lo he entrevisto, siempre lejos de los destinos. Ya podéis iros a pie o a puro sentimiento el pelo, que a él no arriban ni los sellos. Es un tema muy hermoso, realmente. Y este tema de seguir caminando, ¿no? Como alguna vez Galeano decía que era la utopía, algo que nos lleva a seguir caminando. Yo creo que el tema de la poesía y de este movimiento que ustedes están trabajando día a día, claramente ejerce una pregunta nueva, por lo menos a las personas que podemos tener acceso a esta producción de ustedes. Ahora bien, como bien has nombrado, las vanguardias en la literatura o en el arte en general, alguna vez se ha dicho que lo único que hicieron fue cuestionar las instituciones artísticas y no hicieron nada en lo social. Como ustedes tienen una práctica política, concretamente el movimiento Trilce Vita, ¿crees vos que ese podría ser el conducto, la asociación para una modificación en lo social, la famosa relación entre arte y sociedad, el arte produce algo en la sociedad o no? Nosotros, por ejemplo, como espacio cultural, nos damos un mandamiento bastante severo para nosotros. Nosotros, al revés por ahí de lo que se concebía antes, entre arte y partido, por ejemplo, arte o cultura y partido, y de qué manera se trabaja la coyuntura específica en la que se está. Nosotros entendemos que el quehacer cultural tiene una lógica, un tiempo y una práctica distintos a la lógica, la práctica de los tiempos de lo político, que se tocan a veces, pero que hay que respetar en tanto actor cultural los tiempos de la práctica en la que estás, que son, digamos, el actor político, por decirlo, se debe a su coyuntura inmediata y concreta. Uh-huh. Y sería un leso activista o actor político si no lo hiciera. Ahora, el actor cultural, que solamente se tiene en la coyuntura, tal vez caería en lo que, en nuestra opinión, es el peor uso o el mal uso de las posibilidades de la potencia de la acción cultural artística, concretamente hablando. Nosotros no creemos que la acción cultural o el quehacer cultural deba estar ligado a una facción o a un espacio concreto de lo político, pero que sí debe reconocerse, digamos, nosotros lo que hacemos como espacio es constituimos de derecho, si se quiere, un campo de lo popular que no tiene existencia real. Y nosotros decimos, bueno, hay un campo que es el campo de popular, que no tiene conciencia de sí, que no funciona como tal, y que tiene dentro, nosotros consideramos que dentro de ahí hay espacios políticos que son ahí, pero que no se conciben todos como somos y lo mismo. Nosotros los igualamos como interlocutores y como personas o espacios con los que vamos a charlar y hacer actividad de momento, pero no de modo excluyente con ninguno. Cuidamos mucho la soberanía del espacio cultural con respecto a la actividad cultural, y que el espacio cultural es el que conoce eso, el que debe reglarlo como le parezca, y además es el que conoce sus tiempos. Por ahí pasa en Argentina algo que hasta donde tengo entendido no pasa tanto en algunas experiencias en Brasil, por ejemplo, que es el respeto a la actividad cultural y sobre todo con los tiempos que tiene. Uh-huh. El actor cultural no se debe a la coyuntura como el actor político. Sus tiempos son otros y lo que él está constituyendo y aquello con lo que está conversando el actor cultural es algo que está por debajo de la coyuntura. Uh-huh. A veces coyuntura y esto que Hegel llamaba lo Wirklichkeit, lo que está debajo de lo anecdótico, son lo mismo. Hay momentos, digamos, de tensión, momentos particulares en la historia donde sí es lo mismo coyuntura y el fondo, digamos, de la época o el espíritu de la época se cruzan. Pero no es siempre así. Ahora, el actor cultural discute con eso que está debajo y que por supuesto modifica la coyuntura y aparece y tiene expresión en la coyuntura, y puede interpretar algo de la coyuntura, pero no es la coyuntura inmediata lo que está interpretando, es lo que subyace a eso, lo que provoca la identidad profunda, lo que hace al espacio,
que es no solamente el territorio, es el territorio con su tradición, con su historia, con sus versiones de la historia, y eso es el eje y lo que va a estar continuamente interpretando el actor cultural, lo cual hace que sus tiempos y sus urgencias no sean las mismas que la del actor político, y eso tiene que tenerlo muy claro el actor cultural, porque cuando no hace eso, empieza a ser solamente una mera herramienta, si se quiere, o de publicidad, o de difusión, o de propaganda, o un espacio político, y eso puede ser muy útil para un actor político, un espacio político, pero no es, la verdad, no es donde radica la verdadera potencia de la acción cultural, ampliamente entendida y muy particularmente la artística. Nosotros como espacio hemos trabajado y seguimos trabajando con espacios políticos, no todos los espacios políticos, pero buena parte de lo que se puede decir que comportan el campo progresista y popular. Pero es un continente que nosotros hacemos nosotros y los ponemos nosotros ahí, y ellos no se conciben como parte de la misma. Pero nosotros procedemos como si fueran lo mismo, como si fueran, o sea, conociendo la diferencia de todo, pero procediendo de una manera no excluyente con unos y con otros, generando actividades donde se puedan y siempre en la medida que se pueda, buscando provocar todos los consensos que se puedan. El año pasado, por ejemplo, hicimos un disco colectivo, un disco de música colectivo, donde íbamos a participar y a que compusieran canciones, lo hicimos con Vicente Sidorema, justamente. Ajá. Un disco que le pusimos de nombre Épocas, por un poema de él, Épocas justamente, que era expresión colectiva por un no al neoliberalismo. Y ahí participaban desde Vicente Sidorema, el Cuarto Cedrón, La Chicana, también poetas, demás, que componían y grabaron especialmente para ese disco canciones que despejaran, discutieran, reflejaran, trataran de alguna manera u otra las cosas o las problemáticas o los paradigmas que genera el neoliberalismo. Ahora, nosotros al hacerlo tuvimos que ir sorteando, como con eso y con otras experiencias, todos los intentos que hubo de los espacios políticos de apropiárselo para una bandera u otra, cuando nuestra bandera, en este caso concreto, nuestro eje era específicamente discutir el neoliberalismo, que es una cosa, es digamos una ideología, en sentido una cultura, ya diría, más que una ideología, una cultura completa, que debe ser discutida no por un espacio o por otro. Nosotros entendemos que es una cosa que amenaza el estar cultural y el estar en el mundo de los sujetos. Ese es, por ejemplo, un rol que puede desempeñar lo mejor que nadie el actor cultural y el espacio cultural, que lo debe hacer conciencia y que no debe a la hora de hacerlo embanderarse de un espacio o de otro. Por supuesto, cuando las cosas se polarizan y se polarizan fuerte, es probable que uno coincida después con un espacio, pero no puede estar marjalonado todo el quehacer cultural con el trabajar así al modo, digamos, como concebía Breton, por ejemplo, sí, partidario, un partido y sujeto claro, a una línea que te pueden estar bajando y demás. La realidad socialista. Exactamente. Claro. No consideramos que eso sea una posibilidad porque suscribe los intereses y las posibilidades y las potencias de la actividad cultural a las urgencias de la coyuntura política, tal cual la reconozca o la lea un espacio político. Y eso, en tanto la modernidad cayó y sabemos que la verdad no existe en un lugar, sino que la verdad se la hace, se la decide, se la conviene, ya no se puede más jugar con la idea o trabajar con la idea de que hay alguien que sabe cuál es la verdad. Y que es este partido y no aquel, o es ese pro político y no aquel otro, sino que la verdad se conviene, se consensúa, se decide en un aspecto, entonces, y además la acción cultural colabora enormemente a vertebrar ese relato o esa verdad, sea cual fuere por la que se esté trabajando. Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado, nosotros como espacio nos damos el mandamiento de cuidar ese aspecto. O sea, somos políticos, estamos absolutamente politizados, pero en la medida en la que un actor cultural debe poder hacer lo que creemos que es por lo menos novedoso en la ciudad, como lo conseguimos. Sí, eso es verdad. La verdad que la idea de esta pluralidad de temas para coincidir en una formación de un nuevo o una posibilidad de un artista ampliado a lo Leonardo da Vinci, en el sentido de que, bueno, a 500 años de su fallecimiento recordamos muchas cosas del Leonardo hombre, pero también nosotros aquí en este programa también queremos poner de relieve el tema de lo poético como forma de vida, porque a veces queda un poco alejado de las personas, en general en la rutina diaria. Se considera que la poesía es un hecho para pocos, que solamente pueden escribir unos pocos o pueden leer unos pocos,
porque está en un mundo tan racional, está relacionado con comprender. Entonces, ¿qué le dirías vos como poeta a los que quieren acceder a la poesía? Hay una... A mí particularmente el de entre, se quiere, a la inquietud poética y después a mí por ahí aparece como una contradicción el dedicarse a la acción, al quehacer cultural y al mismo tiempo darse cuenta. A mí no me gusta jugar, por ejemplo. No me gusta dedicarme a nada que no interprete, que modifique el mundo, o que pueda potencialmente, o que pueda hacerlo. Con esa idea que uno tiene de juego, de que es algo simulacro por fuera del paradigma, yo tuve una crisis concretamente con respecto a la literatura, además, que era, hay posibilidad de que este quehacer invada el mundo, esta manera de lo que sea que uno pueda sacar, que nos lleva, que esto se convierta en carne, que encarne en la vida, en el estar, o siempre es un simulacro, una cosa que conviene uno entre un libro y un autor y queda en esa estancia concreta. Y además, a mí me molesta cualquier tipo de actividad y cualquier tipo de estrategia para estar en la vida que precise la idea del simulacro o la idea de juego, algo que no está conectado con el mundo. A mí, por supuesto, también depende del tipo de lecturas y las personas. Yo empecé mucho leyendo los poetas de las trincheras de la Primera Guerra Mundial, los Wilfred Owen y estos poetas, y después pasé a T.S. Eliot, a muchos de los poetas ingleses. A mí me modificó mucho el contacto con León Felipe y con Walt Whitman como poetas, y muy particularmente con el poema Romero Solo de León Felipe. Este enorme problema, esta enorme angustia que trae y que trajo el fin de la modernidad, el fin del relato moderno, que no hace falta saber de nada en algún sentido para rastrear dentro de uno esa inquietud de sentir que se vive una época que parece que no tiene sentido, no tiene finalidad. Se vive, en definitiva, una época y una vida que parece no tener finalidad. A mí no se me ocurre peor experiencia. Yo concibo el horror como el sufrir o el sentir dicha y no saber para qué. Esa para mí es la definición del horror. Si alguien estuviera uno torturándolo y no le hiciera preguntas, no le hiciera nada, solamente es un dolor sin sentido, bueno, eso para mí es el horror. A mí la poesía como herramienta para significar y crear significados, para estar en la vida, una vez comprendido, o en mi caso particular aceptado, que ya la ciencia no me iba a dar el sentido, que Dios no me iba a dar el sentido, que ningún mandato familiar ni social me podía dar el sentido, la creación cultural y la poesía como significadora, es decir, el hombre y la mujer que se dan a sí mismos y se inventan el sentido, a mí eso me vino de la mano a la poesía. El sentido que uno se autoda para vivir la vida particular, pero sobre todo la vida en sociedad y como tal, y inventarle un sentido con el que uno esté de acuerdo y no con mandatos que le vienen de afuera como por la sociedad en la modernidad. Quien tenga ese tipo de hambre, ese tipo de dolor, ese tipo de vacío a llenar, de que hay algo muy parecido al horror, que es el estar sufriendo o el estar dichando y no poder darse para qué, lo cual a uno lo orilla con estas patologías tan comunes en estas épocas, las depresiones, las ansiedades y demás. Yo creo que puede encontrar en la poesía entendida como ejercicio, y no es un ejercicio fácil, no solamente por si cuesta o no cuesta leerlo, sino en el sentido de comprometerse, como lo está diciendo, no como que si es lindo, es feo, si rima, si no rima, sino en el sentido de que lo que se está hablando son consignas para ser encarnadas de una manera o de otra. Quien esté padeciendo, viviendo de esa manera, reconociendo en sí o arrastrando en sí ese tipo de angustias y dolores en la actividad cultural en particular, pero en la poesía como discurso concreto que se encarga de eso puntualmente, de constituir un sentido para ordenar la vida de acuerdo a eso ahí, bueno, va a encontrar una buena herramienta, una buena llave, si se quiere, para encararlo. Sí, ya lo creo que sí, adhiero con esa idea. Nosotros tenemos
una suerte de broma que se llama poema terapia, que les recomendamos a la gente un poema como un medicamento. Léalo en la mañana, en ayunas, todos los días, 7 días, por ejemplo. Lo cual a veces ha surtido su efecto, porque claramente ese aparente sinsentido, sin finalidad que tiene un poema es explosivo cuando las personas son impresionadas por él, ¿no? Y después, bueno, cada uno, como vos bien decías, tiene sus preferidos. Pero sí, la búsqueda de sentido en lo colectivo por un lado y en lo poético unido a lo colectivo es un poco, me parece, la idea general que organiza el espacio de ustedes, y eso lo hace muy atractivo, porque en este sinsentido está la cuestión también de querer pertenecer a algo, un grupo de trabajo, que generalmente es una gran dificultad también que ha quedado de esas hilachas de la modernidad, ¿no? La falta del trabajo grupal, colectivo de verdad, horizontal, sin mayores líderes, manifiestos. Y la poesía también da ese grado de a tiempo, a lugar, ¿no? De no poder ubicarlo y sentir una suerte de placidez de que uno pertenece a ese mundo. Por eso incorporar la poesía a un programa nos pareció, para hacer llegar lo que nosotros nos gusta hacer llegar, una forma de alivio, la poesía como alivio, ¿no? En el sentido de ese dolor básico que es la separación de las cosas, ¿no? La pérdida del trabajo, de la salud, de lo que uno quiere. La poesía une, junta, en su forma metafórica. Así que bueno, yo, Tomás, te agradezco muchísimo este encuentro, espero que se pueda repetir o aquí o allá en Trilce, ese lugar que sí tiene un lugar, que es en la calle Massa 177, donde la actividad, como acabamos de hablar, es plural. ¿Tienen alguna reuniones de poetas o encuentros de poetas? El año pasado se venían dando los domingos o sábados alternativamente, se llamaba La Comuna. Un encuentro se llamaba los sábados, domingos de la tarde. Este año se van a retomar a partir de marzo. Por lo general van a ser los domingos a las 17 horas. Eso en principio, pero ahora se está articulando otros ciclos de actores literarios y poéticos vinculados a la editorial que vamos a armar, que todavía estamos por ver de ubicar, y también orbitando la idea de esta publicación mensual que queremos ver de coordinar, y el sello editorial. Y estamos tramando ahora un concurso, un concurso concebido de otra manera, no con las ideas tanto de competencia. Estamos ahora en trámite de armar los jurados, va a ser de ensayo, cuento y poesía, armando los jurados y temáticas, lo cual va a dar cabida, nos parece, a bastante actividad puntualmente literaria, que hasta ahora venimos manejándolo, orbitando otras cosas, así que este año vamos a tener eso ahí, y otras reuniones que estamos teniendo con respecto a letristas, y a cancionistas, si quiere, a autores, donde una de las principales preocupaciones que se ve en ellos es el tema de cómo, es una discusión constante, inquietud constante, el tema de cómo concebir la letra de una canción, desde qué manera la literatura o la poesía tiene posibilidades o no de desembarcar en ese tipo de práctica. Estamos trabajando con gente de la Universidad de Avellaneda, del Conservatorio de Avellaneda, en las carreras de autores de canciones y cancionistas. Así que si bien estamos ahora en enero y febrero, es un mes para nosotros muy desorganizado, donde generamos actividades varias acá. Marzo es el momento donde se ordena todo en forma de ciclos y empezamos a tomar. Lo más seguro es que va a haber 3 tipos de líneas de trabajo que van a tener lo literario como central. Perfecto. Bueno. Todo va a aparecer en la página y en el Facebook, y eventualmente en la nueva página del nuevo espacio, para que van a citar cómo se van a dar y cómo se instrumentan. Pero que vamos a dedicarle bastante empeño a dar una vía y a problematizarlo más todavía, sí, sin duda. Literatura y todo en general. La verdad, vamos a estar en contacto entonces con ustedes, porque también pretendemos a partir de acá difundir todos los espacios físicos concretos de reunión de la gente que guste de encontrar sentido para sí en la poesía. Así es que muchas gracias, Tomás, por estar acá con nosotros. Gracias por el convite. Seguimos en contacto. Muchas gracias.